yo creo que el hermano pastor puede tomar esa lectura, 2 Corintios 11, 21 al 28. Gloria a Dios. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con holgura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, el trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver por dónde pasó aquel hombre que pudo entender de que el Evangelio era el poder de Dios. Gloria a su nombre. Entonces, esta es la parte, hermano, donde las razones de Pablo, por qué no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios. Amén. Pablo conocía el Evangelio, y el Evangelio es la mejor noticia, hermano, de que nosotros o el mundo entero pueda conocer, hermano. Es la noticia en la cual nosotros no debemos de dejar de decirla. Hermano, dejar de predicar el Evangelio para mí es como un crimen, diríamos, contra Dios y contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque es la noticia que transforma, que cambia el mundo, y nosotros la tenemos y muchas veces dejamos de hacerlo. Amén. Vamos a dar, como dice la Escritura, que por gracia recibimos, vamos a darlo por gracia, ¿verdad? Entonces, aquel apóstol, hermano, predicó el Evangelio con tanto, hermano, esfuerzo, con tanto, de que no escatimó esfuerzo ninguno. Como dice la Escritura, que estuvo prácticamente muerto. En una oportunidad lo apedrearon y lo dejaron allí creyendo que estaba muerto, pero Dios allí le guardó la vida y siguió en la predicación. En otra oportunidad dice que escapó en oscura, como dice, en secreto. Lo bajaron por un canasto y pudo librarse. Mi pregunta es, hermano, de los que estamos aquí, ¿ha sufrido usted por la causa de Cristo? ¿Ha sufrido por predicar el Evangelio? ¿En alguna oportunidad ha estado o ha pasado por diversas cosas de las que pasó este hombre? Bueno, si es así, que el Señor le bendiga. Esto para mí, pues, tampoco lo he pasado. Tal vez algún regaño o alguna mala mirada que nos hayan dado por hablar de Cristo, pero decir que hayamos pasado algo, si hay alguien que ha pasado por allí, bueno. Pero de verdad que debemos de tomar las cosas en serio, lo que es el Evangelio, y saber de que tenemos la medicina para pregonero, y si lo hacemos, hermano, Dios nos va a responder. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el plan de salvación para el hombre no fue desde que Cristo nació. Dios había hecho el plan de antemano, desde antes ya estaba el plan para el hombre. Por cuanto el hombre, dice la Escritura, de que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero con el plan que Dios había hecho de antemano, de dar salvación al hombre por medio de Jesucristo, ese es el Evangelio, hermano, que nosotros tenemos en mano para predicar.
decirle al mundo, al hombre, de que la salvación está, de que solamente hay que creer en Cristo y recibir el evangelio de poder. Sabemos que el hombre no es cambiado por sí solo, sino por medio del evangelio, por medio de la fe. Amén. Como dice la Escritura, de que es, gloria a Dios, creyendo. Amén. Hermano, hay otra parte también, que cuando nosotros negamos o dejamos tiempo de predicar el evangelio, estamos diciendo que nuestra fe no es genuina, nuestra fe no es verdadera. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos toca, nos lleva a que hablemos? Háblale, dígale la conciencia, ¿verdad? Uno dice, es el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas veces hemos callado y estamos negando nuestra fe genuina, nuestra fe verdadera? Entonces, cuando dejamos, hermanos, de hablar de Cristo, estamos negando la fe. No estamos, hermanos, viviendo la palabra. O sea, vivimos un evangelio, sí, un evangelio, pero un evangelio muy callado, un evangelio muy pésimo, un evangelio que, ¿verdad? Pero el evangelio que habla la Escritura, el evangelio que no cambia. O sea, el evangelio no cambia en el sentido de que por el tiempo, ¿verdad? Ese evangelio está vigente, es la palabra de Dios. Y la tenemos, hermanos, un regalo, es algo tan maravilloso que si entendiéramos, hermanos, si Dios yo pienso que sí va a llegar el momento en que tenemos que salir, porque vamos a salir y vamos a predicar y almas se van a convertir. En una oportunidad, el Señor le dijo al apóstol Pablo, no temas predicar, porque yo sé, había mucho pueblo en aquella ciudad que se tenían que convertir, ¿verdad? Y Dios le dijo a Pablo, predica porque hay mucho pueblo que tiene que convertirse. Y aquí en Pregonero, hermano, uno con la vista tan corta que tenemos, no sabemos, de repente miramos una persona por ahí y la ignoramos, pero esa persona puede ser la que Dios nos está poniendo para que llegue el evangelio. Vamos a hablar bueno, sean ricos, sean pobres, en el evangelio no tiene que haber distinción ni de colores, de raza, ni de ningún otro tipo, ¿verdad? Gloria al Señor y a su nombre. Aleluya. No es fácil predicarle a un pueblo que conoce a Cristo. Gloria a Dios. Otro hermano que me lea, por favor, Romanos. Romanos 1, 18, 21 ya lo leímos, ¿verdad? ¿Ese fue el que leyó el hermano? ¿Sí? El hermano, entonces Romanos 1, 18, ¿sí? Sí, esa me la pueden leer, por favor. Sí. ¿Ese es el 18? Sí, lea hasta el 21. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le cualificaron como Dios y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén, gloria a Dios. Lo que estábamos diciendo, hermano, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y el hombre trata de opacar la justicia de Dios, ¿verdad? La verdad con la injusticia, pero no pueden, amén, porque lo que de Dios se ha revelado, o sea, le es manifiesto. Dios ha revelado su poder, su deidad, gloria al Señor, y la creación toda es testigo de nuestro Dios, amén. Dios ha revelado su poder, Dios ha revelado
dice que Dios ha revelado las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿verdad? Aunque el hombre se revela y trata de opacar la verdad con la injusticia, pues dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, pero ya está el Evangelio donde dice de que el que se arrepienta, el que crea, será salvo, amén. Como dice la Escritura en Mateo 24, donde dice que el Evangelio sería predicado para todo el mundo, y el que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Entonces, hermano, es la predicación que tenemos que llevar, de que Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una noticia, hermano, que a mí me llena, hermano, de que mi culpa, lo que yo tenía que pagar, Cristo lo pagó por mí. No tenemos que, en la predicación del Evangelio en el pueblo, no tenemos que caer en juzgar o hablar de religión, sino hablar de Cristo, hermano. Hablar de la salvación de Jesucristo, hablar de lo, o sea, ir al grano, pero no ponernos con cosas que no edifican. Muchas veces esto nos perjudica a nosotros y juzgamos a aquellos que por la cultura o por la idiosincrasia han llevado muchos años creyendo en una religión, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, a Cristo directamente, gloria a Dios, que es lo que debemos hacer, porque cuando caemos en contiendas, en cosas que no tienen sentido, pues eso lo que hacemos es rechazar, en vez de ganar, rechazar, gloria a Dios. Cuando hay preguntas, como decían los hermanos estos días, cuando alguien se allega a hacer alguna pregunta, podemos contestarla, pero no caer en juzgar, porque fíjense que aquí hay personas que tienen 80 años, vamos a decir, y tienen 70 años, por decir, o más, conociendo de la religión. Entonces, para ellos lo único que saben es la religión y lo único que han vivido es la religión, pero nunca han leído la palabra, no han tenido la oportunidad de que le hablen del Evangelio, sino conocen religión. Pero sabemos que la religión no salva, amén. Sabemos que el que salva es Cristo, y nosotros tenemos primero el deber de predicar el Evangelio, porque así el Señor nos lo ha encomendado, ¿verdad? Y segundo, porque nos fue dado por gracia, debemos darlo por gracia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Me buscan otra lectura por aquí? Gloria a Dios. Filipenses 1:21, por favor. Un hermano que lea Filipenses 1:21. Está aquí. Bueno, voy a leerlo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, hasta el 8 nada más, para ganar a Cristo, gloria al Señor. Entonces vemos de que el apóstol ya no vivía para sí, sino vivía para Cristo, amén, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el apóstol, y esto es para nosotros también, hermano, porque nosotros vivimos en un mundo donde el materialismo nos ha consumido, nos ha llevado, hermanos, a un terreno donde parece que no podemos despegar, sino que vivimos día a día para la comida, para el vestido, pero hermano, no miramos más allá, como dice el apóstol, que debemos de ver con nuestra vista hacia el porvenir, ¿verdad? Debemos de ver de que nuestra vida no está aquí, de que somos peregrinos y de que necesitamos, hermano, seguir avanzando, gloria a Dios. Entonces por esto Pablo
ya no vivía para sí. Y el apóstol decía que él confiaba y no se avergonzaba, sino que confiaba en el Señor de que él le iba a guardar su depósito, era que decía, para el día de Cristo, para el final. Entonces, hermanos, nosotros estando en Cristo debemos vivir confiadamente de que el que comenzó la obra la va a terminar, y no solo para nosotros, sino también para todo el que cree. Entonces, por eso nosotros hemos de predicar el evangelio, porque sabemos de que Dios responde. Y si en usted y en mí el Señor ha hecho la obra y la está haciendo, cada día la está perfeccionando, entonces, ¿por qué no decirle a aquel que no conoce de que hay una mejor vida en Cristo? De que se puede seguir, de que se puede cambiar de esa vida donde está viviendo mal, donde hay personas que están ahorita pensando hasta en quitarse la vida. Y bueno, tantas cosas que están sucediendo en este pueblo, hermano. Oye, llevémosle ese mensaje, vamos a hacerlo, hermano. Y bueno, yo les hablo a ustedes, anímenme a mí y vamos a predicar a Cristo. Porque tenemos el Cristo que resucitó de los muertos, no es el Cristo que nos enseñaron, ¿verdad? Sino es el Cristo que vive y que está con nosotros en este día, y de que de verdad, hermano, ya tenemos, los que tenemos unos añitos aquí, sabemos de que no estamos solos, de que mayor es el que está allá afuera, mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera, me disculpan. Hermano, de verdad quisiera hablar tantas cosas, pero no quiero caer en ser necio, pero vamos, hermanos, a unirnos y a trabajar para que el evangelio sea predicado aquí, porque pues, es lo que Dios nos mandó, y yo no lo estoy haciendo, yo soy sincero. He predicado en pocos momentos, por lo menos antenoche, qué sé yo, le he hablado a algunas personas, pero es porque ellos quizás me han buscado, como dice la lengua, pero no porque yo haya ido, voy a ir a predicar, no, sino que en el momento, como dice, a tiempo, fuera de tiempo, en el momento tocaron un tema y bueno, uno entra en el tema y les prediqué, pero no es porque en realidad uno está tomando ese rol como voy a ir a predicar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo, y mi invitación es para todos. Dios les bendiga. Les amo a todos en el amor del Señor. Me disculpan si dije algo que no estuviera en lo que debía decir. Dios les bendiga, hermano. Es muy corto el mensaje, pero que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano pastor por aquí. Disculpe, hermano. Bueno, Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Gracias, hermano Alexander, por aceptar la invitación. Como dijo él, el pastor se tomó el atrevimiento y yo lo creo. Todos aquí tenemos un pastor, ¿verdad? Que es Cristo. Y cuando Él llama, pues nosotros obedecemos. Quiero resaltar algunas cositas que el hermano Alexander mencionó. Siempre que alguien está predicando, yo trato de tomar nota, porque la mente y la memoria pues no es tan fotográfica como uno a veces cree. Él decía que donde pisaba Cristo pisaba el apóstol Pablo, y por ende Pablo nos invita a nosotros que donde pisa él, pisemos nosotros también. Él decía, vivimos en un pueblo donde nos apaga para predicar. Y sí, ciertamente es un pueblito pequeñito, pero que se las trae. Vamos a ir, decía él, por medio de la enseñanza, viendo cómo el apóstol Pablo nunca se avergonzó, nunca se frenó, a pesar de que tenía motivos suficientes para detenerse y desistir. Decía nuestro hermano que donde se predica a Cristo,
Nunca las cosas van a ser igual, siempre hay algo diferente. Si no predicamos, nada va a cambiar. El hermano habló de razones por las que el apóstol Pablo no se avergonzó del Señor Jesucristo, y hubo una que yo le coloqué aquí y le puse un ojo y la subrayé. Me parece sumamente interesante. Él dice: es un crimen no predicar. Y le puse así, ojo, porque es cierto, cuando usted y yo no predicamos, es como cometer un crimen, es como agarrar a alguien y quitarle la vida. Al no tener vida, pues se la estamos quitando. Es como que alguien tenga oxígeno y usted arranque y le quite la mascarilla y diga: de todas maneras iba a morir. No, es un crimen, puede ir a la cárcel. Y nosotros tal vez no nos lleven a la cárcel de Santana, ni a Tocorón, ni a ninguna parte, o a la cárcel de Tocuyito por no predicar. Pero cuando estemos ante el juez, créame que esas pruebas van a pesar en contra nuestra. Luego el hermano dijo: tenemos la medicina para pregonero. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que tenemos la medicina para pregonero, hermano? La tenemos, y lo bueno es que no se vence. No hay que botarla porque se venció, es la medicina. Vivimos un evangelio muy pésimo, muy callado, decía nuestro hermano Alexander. El evangelio que tenemos es el mismo que se predicó allá, eso también es una verdad. Prediquemos a Cristo, no religiones. Podemos responder preguntas, pero no entrar a juzgar ni entrar a señalar a las personas. La religión no salva, nos decía el hermano. Para mí el vivir es Cristo. El apóstol no vivía para sí, sino que vivía para el Señor Jesucristo. Son algunas cositas que pude resaltar, hermanos. Es una práctica que tengo de hace muchos años, y cuando trabajábamos con entrevistas a alguien, siempre de lo que él decía uno sacaba para luego preguntar. Hermanos, el materialismo nos hace tener una vista corta, decía el hermano Alexander, y eso tenemos que recordarlo. El materialismo es algo que en pregonero abunda muchísimo. El apóstol confiaba que el Señor iba a guardar el depósito. También le coloqué por aquí un ojo y lo subrayé, porque hermanos, es cierto, el Señor va a guardar el depósito. Cuando usted iba al banco y depositaba en una cuenta de corriente, o usted decía: necesito plazo fijo a 3 años, y usted confiaba que ese depósito el banco lo iba a guardar. Y el apóstol Pablo y nuestro hermano Alexander nos recordaba que el Señor va a guardar el depósito. ¿Qué depósito es ese? El depósito de fe. Usted ha puesto la fe en Él y el Señor lo va a guardar. Tenemos al Cristo, decía nuestro hermano Alexander, que resucitó de los muertos, y concluía diciendo nuestro hermano: vamos a unirnos para seguir predicando. Yo no voy a predicar, decía él, más bien porque me buscan la lengua. Y eso es una manera también de predicar, no es que está mal. Y que nos sigan buscando la lengua, hermano, para nosotros seguir predicando. Yo digo que es una de las formas más eficaces de predicar, cuando nos buscan la lengua algún amigo.